asiento y conversación gratis. Es La Entrevista en Corresponsales. Ya son las 6 de la tarde con 31 minutos. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube completamente en vivo e indirecto. Nos escuchan también a través de nuestra página web radio3cc.cl y en la app de Radio 3cc. Como lo decíamos en nuestro primer bloque, noticia de hoy, luego de 3 años de juicio, el tercer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago definió absolver a los involucrados del caso SQM. Los mismos que llevan siendo investigados más de una década. Se cuestionó además la labor del Ministerio Público en la causa por el tiempo transcurrido en la indagatoria. En la línea telefónica ya está con nosotros el ex fiscal nacional, hoy candidato a diputado por el Distrito 6, además Sabas Chaguán. Bienvenido a Los Corresponsales, ¿cómo está? Hola Ignacio, buenas tardes. Candidato o más no bien... No alcancé a escuchar, ¿estás solo o con don Marcelo? No, Marcelo hoy día me pidió que lo excusáramos porque tenía la graduación de su hija, así que le mandamos un saludo. Era para saludarlo nomás. Yeah. Oiga, don Sabas, hoy queremos hablar con usted, por supuesto, en calidad de ex fiscal. ¿Cuál es la lectura que usted hace sobre la noticia? Mira, hay varias lecturas. La primera... resulta evidente, un fracaso rotundo, ¿no es cierto? Grave y rotundo. Ahora, es cierto que hoy día lo que se conoce es el veredicto, y eso implica que las juezas dicen culpable o inocente, o sea, absuelvo o condeno. Claro. ¿Ya? Pero, y dan someramente, resumidamente, los fundamentos principales, y ahí hacen esta crítica que ha salido a la labor de la Fiscalía. Pero la sentencia misma tienen más de 2 meses, 3 meses para redactarla y entregarla. Y ahí la Fiscalía tiene un plazo de 10 días para presentar un recurso de nulidad que conoce la Corte de Apelación, en este caso la Corte de Apelación de Santiago, o eventualmente la Corte Suprema. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno escucha hoy día, es un fracaso rotundo, y si eventualmente presentan un recurso y se rechaza, va a seguir siendo un fracaso rotundo. Pero hay un par de cosas muy graves. La primera es que esta investigación se inició en la Fiscalía Oriente el año 2014, básicamente era el caso Penta, y después de ahí salió que había algunas boletas de SQM y se separó, o sea, todavía no, empezó el llamado caso SQM, y no sé si se recuerdan los auditores, pero ahí hubo varios dime y direte, sacaron a los fiscales a cargo, después se nombró al fiscal yo era fiscal nacional, y estaba de vacaciones, la fiscal nacional subrogante nombró a Andrés Montes a cargo de la investigación, y Andrés Montes, que era el fiscal regional de Santiago Centro, por así decirlo, Centro Norte, se le cuestionó porque era hijo de Carlos Montes, que era senador en ese momento, hoy el ministro de Vivienda. Correcto. Entonces me pidieron, por favor, mi subordinado, digamos, estar en Barraca porque, interrumpí las vacaciones, yo estaba en la 4ª región, y tuve una reunión bastante extensa. Le dije, ya era día miércoles, todavía me acuerdo, el lunes yo vuelvo y tomamos la decisión quién sigue con la investigación o si la tomo yo. O sea, porque es una facultad excepcional que tiene el fiscal nacional, y ahí decidimos tomar la investigación yo de SQM, después la separamos SQM Penta y después Corpesca, con un equipo de fiscales que hice. Ahí estaba Pablo Norambuena, estaba Emiliano Arias, Carmen Segura, Carlos Gajardo, y después sumé a Jimena Chón, que Jimena Chón se quedó con el caso Corpesca, básicamente. Bueno. Y por eso, pero lo que te quería decir es que la investigación empezó, la parte SQM, empezó a fines del 2014. Claro, como una arista del caso Penta, como bien recordaba. Pero claro, y ahí hicimos múltiples diligencias durante todo el año 2015, que las dirigía yo y las decretaba después de reunirme con el equipo de fiscales. Y al señor Longueira se le había citado a declarar recién, a fines del 2015. El señor Marco Enrique Ominami no quiso declarar conmigo porque hay que tener presente que el cargo de fiscal nacional duró 8 años. Yo terminé el 30 de noviembre del 2015 y ahí después el fiscal nacional que volvió, Jorge Abbott, que asumió, Jorge Abbott desarmó el equipo. Y esta investigación se la mandó a la Fiscalía Regional de Valparaíso. Yo creo que ese fue el primer error. Y después ya no conozco lo que hizo la Fiscalía Local Regional de Valparaíso durante tanto tiempo, pero, supongamos, Ignacio, 2016, todo el año. Ya, supongamos, 2017, todo el año, 2 años de investigación, ya. Y ahí acuse, de una vez por todas, o separa la investigación, acusa a los que tengo pruebas, pero no pueden estar 10 años en
en investigación. Lo que pasa es que además aquí hubo un año de preparación de juicio oral, 2 años de juicio, son 3. Eso quiere decir que el 2022 podría haberse, o a fines del 2021, porque las defensas piden reapertura, pero podría haber terminado la investigación, supongamos, el 2021. Igual es un exceso. ¿Por qué se produce esta cadena, ¿no? Esta dilación Sí. y también esa cadena de errores? Lo decía el ex fiscal Gajardo, una serie de decisiones que se fueron tomando de forma errática. Se desarma el equipo que inicia la investigación, se querellan a unos y no a otros en idéntica situación. Entonces, aquí uno... eso lo dije hace tiempo, sí. Gajardo se refería a impuesto interno. Sí, también. Claro, sí, que impuesto interno, ¿te recuerdas tú, Ignacio? Perdona el tuteo. No, por favor. Cuando salió el director de impuestos internos, Jorrat, que estaba tratando de hacer su pega, y había salido el subdirector jurídico, que es el jefe jurídico de impuestos internos, el colega abogado Vargas, no me acuerdo el nombre ahora, renunciaron porque impuestos internos decidió que se iba a presentar querella en las nuevas personas que llegaron solamente, por ejemplo, ya contra Ignacio Franzani y Saba Chaguán y nadie más. Y usted no puede hacer ninguna diligencia, etcétera. ¿Y qué pasa? La ley dice que si no hay una acción penal de impuesto interno, la fiscalía puede investigar, pero no puede acusar en definitiva, ¿ya? Entonces, y nosotros investigamos, le mandamos los antecedentes, incluso yo le fijé 48 horas impuesto interno para que me dijera si iba a presentar denuncia o querella. Y se hicieron los suecos, básicamente, perdona lo coloquial del término, y por eso, por favor, no estoy haciendo campaña, pero uno de los primeros proyectos que voy a presentar de ley es que se reformule cómo se designa el director de impuestos internos para que no haya estas críticas de que, como lo designa el gobierno de turno, no acciona contra los partidarios del gobierno de turno. ¿Por Correcto. qué? Y ahí apunta la crítica de Gajardo, seguramente, que lo conversamos un momento con él, con Norambuena y con el equipo. Resulta que no podíamos obligar a impuestos internos a presentar querella. Y sin esa querella nos ataba las manos. Solamente pudimos accionar contra, ¿te acuerdas el nombre de Giorgio Martelli, digamos, que al final lo condenaron a un procedimiento abreviado cuando ya yo no estaba de fiscal, que era el que todos indicaban como operador político y financista de varias campañas de partidos que en ese momento estaban en el gobierno? Recuerdo, o sea, PPD, el recaudador. El recaudador. Claro, y Giorgio Martelli asumió como bien frontalmente, digamos como hombrecito o como persona dura nomás. Él asumió su condena. Además estaba la señora estaba embarazada y todo, pero no declaró más allá. Y como no había acciones de impuestos internos contra que nos permitieran avanzar, no pudimos avanzar en todo lo que se quería. Y eso, si esa es la crítica que hay que sacarlo, tiene toda la razón. Bueno, lo que dice, citándolo sí, exactamente, porque, entiendo que porque esto lo subió a sus redes sociales, estaba a punto de abordar un avión, porque era como el contexto donde estaba, lanzó un video que ha sido muy comentado esta jornada, porque declara de entradita que esta es la mayor derrota que ha tenido la Fiscalía en la historia de la reforma procesal penal. ¿Saba Chaguán concuerda con el ex fiscal Gajardo? Sí, absolutamente. Sí, acuérdate que la inventamos, o sea, nació con Norambuena y Gajardo, pero la llevamos nosotros con el equipo, con ellos y con los otros fiscales que te mencioné. O sea, absolutamente, esto no está destinado a este fracaso. Si nos sacamos la mugre un año entero, y cientos de testigos, documentos, etcétera. Aquí hay un error grave, y alguien me comentaba que yo, como andaba en terreno, no pude ver exactamente ahora en la tarde, más tarde voy a ver las noticias, bien, qué dijeron los magistrados, pero parece que una de las críticas era que, y esto sí que es duro, Ignacio, para la fiscalía, porque yo fui fiscal, entonces es duro y le tengo mucho cariño al Ministerio Público, o sea, mucho cariño. Fui fiscal regional 4 años, después nacional 8 años, entonces me duele. Además estuve en el desarrollo académico del sistema procesal penal y lo están desnaturalizando. ¿Por qué? No puede un juicio durar más de 2 años, hombre, no puede ser. Y las juezas habrían dicho que la fiscalía, ojalá que no sea cierto, pero si es cierto, gravísimo, había presentado pruebas duplicadas, repetidas, desordenadas y confundidas. Sí, que habían presentado más de 14.000 documentos. Eso escuché. Es una serie, en buen chileno, una serie de chambonadas. Es que entonces, bueno, yo reitero, le tengo profundo cariño a la fiscalía y a la gente que labora ahí, pero hay que poner la cabecita en la mesa y si me la van a cortar, me la cortan. O sea, no puede ser este fracaso tan grave
con una crítica tan rotunda, porque es rotunda, es demoledora de la jueza. Ahora, lo que sí se puede esperar, tal vez la redacción misma de la sentencia, que este comentario tiene que ir en la sentencia, pero ahí si hay que ejecutar responsabilidades disciplinarias, bueno, hay que ejecutarla, porque ¿sabes lo que más me molesta a mí? Y me lo dice la gente, me lo decía la gente cuando era fiscal, ahora me lo dice la gente en la calle, he hablado con mucha gente, me dice, ¿sabes lo que pasa? Es que y esto me revienta, la justicia no es para los poderosos, es para los poderosos, no les aplica, es para la gente pobre nomás. Y eso la fiscalía no es así. Lo que pasa es que este tipo de fracasos da esa impresión. Y eso no debería ser así, no es así, hasta donde yo conozco la fiscalía, pero hay problemas graves en la tramitación de causas actualmente en el Ministerio Público. Hay fiscales y funcionarios que se sacan la mugre y hay otros que están equivocando. Si se equivocan, tienen que asumir responsabilidad disciplinaria. Si la jueza, los magistrados que dicen eso es verdad, Valencia, que es el fiscal nacional, tendrá que ordenar, o sea, él mismo ordenar un sumario contra quienes puedan tener responsabilidad administrativa. Entonces, si la redacción de la sentencia refrenda eso, se rechazan los recursos que eventualmente debería presentar la fiscalía para sostener su tesis, ¿no es cierto? Bueno, que el que le venga el sallo que se lo ponga. O sea, yo todos los cargos en que he estado los gané por concurso y si me equivocaba, yo trabajé en el Consejo General del Estado. O sea, se te pasaba una acusación, sumario, ya, inmediato. O sea, aquí lo que nos dice Sabah Chaguán es que tienen que haber responsables. Tiene que investigarse por qué este enredo que acusan las juezas, sí, con todas sus letras. Ahora en el análisis, conversando con el ex fiscal nacional Sabah Chaguán, uno se pregunta cuál es la señal que se le da a la ciudadanía, ¿no? Con este resultado, una investigación tremendamente mediática, más de 10 años, y que en simple, para la gente esto da la sensación que queda nada. No hay responsables. Sí. Claro, o sea, hubo responsables con condena, procedimientos abreviados, que devolvieron plata, salida alternativa, etcétera, pero la fiscalía se la juega por juicio oral. 2 años, más 1 año de preparación de juicio oral. El Consejo de Defensa del Estado, como querellante, también tiene que asumir responsabilidades, porque se supone que ellos son expertos. Yo trabajé en el Consejo 9 años, antes de ser fiscal, entonces el Consejo era muy prestigioso en esa época. Ahora último le han dado bastante críticas, porque anda más o menos nomás. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Anda más o menos nomás. Se supone que el Consejo representa al fisco, a todos nosotros, cuando hay defraudaciones del fisco, como esto que era fraude al fisco. Bueno, ¿y dónde están sus querellas? ¿Las presentó, la acusación, etcétera? Entonces también ahí eventualmente porque lo que la gente dice lo mismo que tú, Ignacio. Bueno, esto todo va a quedar en nada. O sea, nos están pintando la cara, perdona lo coloquial del término. O sea, me dicen que hay una investigación, que todos los responsables, después 11 años de procedimiento, más 1 año de juicio, de preparación de juicio oral, donde se supone que los jueces de garantía filtran las pruebas, más 2 años de juicio oral, y en total 12 años para que este resultado. No, pues sí, mira, como te decía antes, se desnaturaliza el proceso penal en el juicio oral. Porque, por ejemplo, muy breve, Ignacio, pero para que la gente entienda, si yo quiero demostrar que en una sociedad Ignacio Franzani y Sabah Chaguán eran los representantes legales, ¿ya? Leo la escritura de donde se constituyó la sociedad. ¿Me explico? Sí, claro. Y digo, cláusula tanto, Ignacio Franzani y Sabah Chaguán son los representantes. Pero resulta que hay una falencia que también hay que modificarlo en el Código Procesal Penal, que dice que si las partes no están de acuerdo, hay que leer el documento entero, no la cláusula. Y de repente hay repactaciones de sociedad que tienen 100 páginas para una prueba que son 5 líneas. Ridículo, ridículo. Entonces hay que permitir que se lea la parte que interesa nomás, y el resto se le deje la copia, que la lean si quieren objetar algo, que la lean lo restante. Entonces, 14.000 documentos, imagínate leer 100 páginas. No, una cosa loca. Qué sé yo, 1 hora. Es ridículo. Entonces ahí hay una modificación que yo la propuse hace años y no me pescaron, perdona lo coloquial del término, que como estoy en el campo ahora,
pero hay que hacer modificaciones. Y el que tenga responsabilidades tiene que pagar nomás. Sí, está bueno que todos se hagan los suecos, con todo el respeto por Suecia. Digamos. La otra cara de la moneda, ¿no? Los imputados, al quedar absueltos, hoy se toman los medios de comunicación y declaran el enorme daño que le ha generado esto en lo reputacional, en lo económico, el costo político, todo esto además en una batalla electoral a semanas de una elección presidencial donde justamente uno de los imputados absueltos es un candidato a la presidencia. O sea, bueno, los imputados absueltos, ¿qué quieres que te diga? Tienen todo el derecho a hacer eso, digamos. Ahora, llama la atención eso porque Marco Enrique Minami, con todo respeto, ahora tiene todo el derecho, pero no debería estar de candidato si estuvo acusado y con una autoapertura de juicio oral. Creo que sus abogados hábilmente fueron al Tribunal Constitucional, pero bueno, es candidato y ahora que lo absuelven, claro que la condena, como dicen los abogados, esta condena no está firme, porque hay recursos que se pueden interponer, como te explicaba al principio. Pero ya, o sea, Minami, este grito de libertad de Meo Sabacho Guano dice no es tal, o no es... O sea, es tal, o no pero es absoluto. No, porque todavía hay instancias pendientes. Si rechazan el recurso de nulidad, Marco Enríquez tiene todo el derecho. Ahora, yo si estuviera en su lugar, haría lo mismo, porque el tipo ha estado 2 años sentado, escuchando acusaciones, y lo investigaron y estuvo ante su defensa 1 año depurando las pruebas para que fueran a juicio oral. Tiene todo el derecho, Longueira también. O sea, ¿quién soy yo para juzgarlo si lo acaban de declarar absuelto? Deben estar eufóricos de felicidad. Pero por otro lado, cuidado, que hay un recurso pendiente. Ahora, si la Fiscalía no tiene sólidos motivos para pedir la nulidad, bueno, en una de esas que mejor que no la pida. Porque el chacarro sería mayúsculo. Sería mayúsculo, pero por otro lado, si la Fiscalía está convencida de que su posición es justa, que tiene sólidas pruebas, bueno, el tema complicado es que es probable que se lo rechacen porque el recurso de nulidad es lo que los abogados lateros, como yo, denominan un recurso de derecho estricto. O sea, las causales son súper restringidas. Entonces, para acreditar que una causal de nulidad es complicado, y el resultado del recurso de nulidad es que te anulan la sentencia solamente o te anulan todo el juicio oral. Y hay que hacerlo todo el juicio oral de nuevo. Entonces es difícil que prospere, pero yo si fuera Marco Enrique Minami, su ex jefe de campaña, creo que era Barner, no me acuerdo cómo se llamaba, el Longueira y todos los demás, Contese estuvo 800 días o algo así, privado de libertad en su casa. Al principio creo que estuvo un poquito en prisión preventiva, 1 semana, y después arresto domiciliario. Pero el arresto domiciliario total, que tú no puedes salir de una casa, equivale a 1 día de prisión preventiva. Por ende, si a Contese lo condenan a 3 años, está cumplida su pena. Pues tuvo más de 800 días o 900 días en privado de libertad en su casa, pero privado de libertad. Ahora, según reviso, como el golpe es duro para la Fiscalía de Valparaíso, el argumento tiene que ver además con que se había puesto a todos los involucrados, se les había solicitado penas. Contese en específico, 7 años de cárcel y multas. Cabía 4 años de presidio y multas. Barner, 5 años y multas. Rosas, 4 años y multas. Longueira, 818 días de reclusión menor. Ya, una pregunta, que me dijiste, Barner, perdona lo técnico, pero la gente es bueno que entienda esto. ¿Dice 5 años o 5 años y 1 día? No. Te explico inmediatamente por qué. 5 años y multas. Ya no, 5 años ese lo hubiera cumplido en libertad. Porque cuando te dicen 5 años y un día, es presidio mayor. Y eso implica que no lo puedes cumplir en libertad. Un buen dato. Pero ese día sí, para la opinión pública, siempre determina otro tipo de presidio. El cambio de grado. Pasa de presidio menor, que se llama, a presidio mayor. Por eso la gente se ríe, dice, ¿por qué 1 día? Porque es para diferenciarlo de 5 años, que es el máximo de presidio menor. Perfecto. Y eso el presidio menor te permite salida, pena alternativa, no sé, remisión condicional, arresto nocturno, etcétera. La otra, 1 día es tras las rejas. El día más de 5 años es presidio mayor, y eso tras la reja al menos 2 años y medio. Perfecto. Ya salvo que sea violador, que debería estar ahí 3 años y medio porque tiene que cumplir 2/3 de la pena. Pero bueno, y por eso te preguntaba, entonces el único que estaban pidiendo presidio efectivo era Contese, que es 7 años. 7 años de cárcel y las multas. Claro, todos los otros hubieran
podido cumplir la pena en libertad, salvo que hubieran sido delincuentes, tuvieran tenido antecedentes, que parece que no es el caso. Entonces ahí también podría haberse salido con un procedimiento abreviado. Ahora, si las defensas no quisieron, porque dicen, no, yo soy inocente, en el caso de Marco Enrique jamás iba a aceptar porque condenado no podía ser candidato, y él es candidato varias veces, digamos, ahora en la quinta, creo. Entonces, se entiende. Pero si yo fuera, como te digo, los abogados y los acusados, estaría eufórico, obviamente. Porque, como por otro lado, como advertíamos antes, el recurso de nulidad es estadísticamente, hubo un estudio que conocí de la Universidad de Chile hace como 10 años, o 7 años, pero supongamos, 10% se acoge. O sea, el 90% de los recursos de nulidad se rechazan. Entonces, es poco probable que lo logre dar vuelta a la fiscalía, va a tener que trabajar harto. Y aquí el fiscal Valencia va a tener que estar encima, porque si rechazan esto, alguien tiene que algún tipo de responsabilidad, yo creo, por lo menos por estar 11 años y después 3 años en juicio. Correcto. Eso es un exceso. Vamos a estar atentos a estas noticias. Ex fiscal nacional, hoy candidato a diputado por el Distrito 6, Sabas Chaguán, conversando y analizando la resolución de la justicia respecto de los involucrados en el caso SQM. Sabas, muchas gracias por conversar hoy con nosotros.